física. Varón obeso de 55 años, hace un tiempo de enfermedad, 8 meses de inicio insidioso, caracterizado por dolor, limitación funcional a nivel de la columna lumbar. En la radiografía se observa pinzamiento interlineal, esclerosis de hueso. Entonces, columna es una espondiloartrosis, o sea, una osteoartrosis, pinzamiento. Mujer de 60 años presenta lumbalgia desde hace un mes. En la radiografía de columna se encuentra pinzamiento articular y esclerosis. Eso es típico de la osteoartrosis en columna. También se puede llamar espondiloartrosis o osteoartrosis secundaria. Mujer de 60 años igual presenta dolor lumbar desde hace 6 semanas, radiografía pinzamiento. O sea, lo típico es que comienza a producirse excrescencias óseas, osteofitos, y eso termina pinzando la articulación. ¿Por qué se disminuye el espacio? Se disminuye el espacio porque se deshidrata el disco y al mismo tiempo se pierde cartílago. ¿Qué tipo de articulación es la rodilla? Es una diartrodial, ¿no? Una sinovial diartrodial. Los nódulos de Heberden, ya habíamos dicho, interfalángicas distales, típico de la osteoartrosis, osteoartritis primaria, suele ser simétrica bilateral. En la radiografía, ¿cuál no es un signo de artrosis? Entonces, un signo de artrosis es osteofito, lo más común, el engrosamiento subcondral, claro que sí, las geodas, los quistes subcondrales, el pinzamiento, pero no una reacción perióstica. Son signos típicos de osteoartrosis de rodilla, excepto, entonces, ¿hay crepitación? Claro que sí. Generalmente las osteoartrosis al movimiento se va a sentir crepitación. La crepitación no se escucha, la crepitación se siente. Se pone la mano, se mueve la articulación y uno crepita. ¿Puede haber efusión mínima? Sí. Un líquido tipo 1, ¿no? No inflamatorio. ¿Excrescencias óseas? Claro que sí. ¿Restricción al movimiento? Sí. ¿Rigidez matutina? No. ¿La osteoartrosis puede tener rigidez? Sí, menos de 15 minutos y al final del día o al final del ejercicio del movimiento, pero nunca matutino. De primera elección, el control del dolor en la osteoartritis va a ser siempre paracetamol. Le siguen en la escala los opiáceos débiles. La artrosis articular se caracteriza por presencia de nódulos de Heberden, clásico. Enfermedad articular degenerativa, la osteoartrosis y la lesión anatomopatológica se inicia ¿dónde? En el cartílago. La osteoartrosis es una pérdida funcional de la capacidad del cartílago para poder proteger la articulación. En un paciente osteoporótico sin insuficiencia renal, el complemento de calcio que tiene carbonato, ¿en qué momento debe administrarse? Entonces, se suele dar para que se absorba mejor con los alimentos, ¿no? Hay una pregunta un poco así, no a tirar los pelos, pero así es. La psoriasis, esto se pasó por acá, psoriasis gutata, que erupciona súbitamente en niños y adultos, suele aparecer luego una infección por beta hemolítico, estreptococo beta hemolítico. Acordarse que en osteoporosis, para no olvidarnos, porque no había otra más, pero no me van a preguntar, que la osteoporosis no da ningún tipo de cambio en laboratorio, porque no es una enfermedad en realidad, es un proceso de envejecimiento de hueso normal, donde se pierde densidad. Y al perder la densidad, lo que se va a producir son fracturas por fragilidad. ¿Qué significa eso? Se fractura en aquellas zonas donde debería ser más duro el hueso. ¿Dónde debería ser más duro el hueso? Columna, por eso que hay fracturas por aplastamiento, el cuello del fémur, que es la zona más dura que ustedes tienen ahorita, que no están osteoporóticos todavía, y las muñecas. Por eso que vuelven a aparecer las fracturas de coles en los ancianos. ¿Se dan cuenta? Esas son las fracturas por fragilidad. Ese tipo de fractura, recién ahí se va a producir los síntomas. Pero antes de eso, el paciente es asintomático, no tiene ni fosfatasa ni nada, todo está normal, calcio normal, fósforo normal, eso tiene que quedar clarísimo. En el Raynaud, ¿cuál es el orden de aparición del signo de la tríada del fenómeno de Raynaud? Un Raynaud es una vasoconstricción intensa distal de dedos, de pies, manos, punta de la nariz y pabellones auriculares, y suele producir una vasoconstricción inicial, cianosis y de ahí una vasodilatación reactiva. Esta vasoconstricción inicial, también llamada palidez o fase blanca.
Esta cianosis o fase azul, y la vasodilación reactiva rubor o fase roja. ¿Ok? Eso es lo característico. Cuando un fenómeno de Raynaud suele anteceder una esclerosis sistémica progresiva casi en el 100% de los casos, entre 1 a 2 años antes. Se asocia más a ¿cuál enfermedad? Esclerosis sistémica progresiva. De ahí que sigue Sjögren. De ahí que sigue enfermedad mixta de tejido conectivo. Un Raynaud puede ser muy intenso, que puede producir incluso necrosis pulpar. Y cuando produce mucha molestia, se debe utilizar dihidropiridinas, beta bloqueadores tipo nifedipino. Paciente varón con púrpura palpable en miembros inferiores, poliartralgia, dolor abdominal, vómitos. Al estudio muestra ligera leucocitosis o sinofilia, plaquetas normales. Esa es la triada clásica de Jeno-Schölling, ¿no? Jeno-Schölling es una vasculitis sistémica hacen fiebre, malestar, mialgias. Es una vasculitis sistémica de vasos pequeños. Las vasculitis de vasos pequeños pueden ser ANCA negativos, o pueden ser ANCA positivos. Si yo veo un ANCA positivo, tengo que preguntarme si eso es un Wegener, ANCA C, o es un Chur-Strauss, que clásicamente tiene eosinofilia, asma como antecedente, ANCA P, o una poliangiitis microscópica, ANCA P. Mientras que los ANCA negativos se llaman también vasculitis por hipersensibilidad. La más frecuente de todos, Jeno-Schölling, con su clásica triada: artritis, púrpura palpable en miembros inferiores más frecuente y dolor abdominal. Se suele remitir solo, se asocia a depósito de IgA. Cuando se hace biopsia en la piel se encuentran lesiones leucocitoclásticas y algunos comprometen riñón tardíamente. Mientras que la otra ANCA negativo clásico es la crioglobulinemia, es mixta. Mujer de 25 años presenta púrpura palpable en glúteos, miembros inferiores, poliartralgia, dolor abdominal y vómitos. Estudio laboratorio muestra leucocitosis o sinofilia. Miren que la edad más frecuente es menores de 15 años. Eso no significa que no pueda presentarse en adultos. Muchas veces en adultos existe lo que se llama la vasculitis por hipersensibilidad, que imitan Jeno-Schölling. Varón con uretritis, úlcera oral y genital. ¿Cuál es el diagnóstico oral? Un paciente que tiene uretritis, úlcera oral y genital, chispas, ¿puede ser un Reiter o no? Sí, podría ser un Reiter. Reiter también tiene úlceras orales, ¿no? A veces genitales y uretritis, ¿no? Pero no tengo Reiter, la otra posibilidad es Behçet. Behçet, que te da úlceras orales, genitales, y pues una vasculitis que también puede producir compromiso digestivo. Las siguientes entidades se asocian a ANCA, excepto. Entonces, a ANCA se asocia Wegener, Chur-Strauss, poliangiitis microscópica. Y la arteritis temporal se puede asociar raramente. ¿Qué es la arteritis temporal? Es una arteritis de vasos, una vasculitis de vasos grandes. Aquí tenemos dos: la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes o temporal. Células gigantes o temporal. La arteritis de Takayasu, ¿cuál es la característica? La característica es diferencial de pulsos entre los miembros, ¿no? Diferencial de pulsos deficitarios, ¿no? Claudicación en los miembros superiores y síncope. La arteritis de células gigantes o arteritis temporal, este es característico de ancianos. Es la vasculitis más frecuente en los ancianos y se suele asociar a polimialgia reumática. ¿Y cuál es su característica de presentación? Amaurosis fugaz. O sea, el paciente se queda ciego fugazmente asociado a dolor, ¿no? En hemicrania intensa y claudicación mandibular. Entonces, en esa, ¿no? Claudicación mandibular. Recuerden ustedes que cuando más grandes los vasos, lo que hacen la inflamación es disminuir flujo. Entonces los síntomas están más en función de disminución de flujo. Entonces, si yo disminuyo flujo en la arteria temporal, rama oftálmica, amaurosis, dolor y malfunción claudicular. Si yo inflamo el arco aórtico y comprometo braquios cefálicos, entonces voy a tener disminución de flujo a los brazos, claudicación, dolor, ¿no? Pulsos deficitarios, hay veces ausentes, ¿ah?
y si compromete las carótidas, síncope. Ese es típico del Takayasu. ¿Un Takayasu de qué se muere? Más frecuente en mujeres asiáticas, de infarto, muerte súbita por infarto. Si el Takayasu suele comprometer el arco, pero si baja un poco más, ¿qué va a comprometer? La salida de las coronarias. Y si cierra las coronarias, chao rosa, ¿no? Se cierra ahí, muerte súbita. ¿Ok? Incluso el Takayasu puede comprometer a nivel abdominal, sí, y es una causa de falla renal aguda de tipo vascular. En las renales, ¿se acuerdan? En el cuadrito había una que decía vasculitis, ese es Takayasu. ¿Se dan cuenta? Puede pasar también. Niño con exantema petequial púrpura palpable en miembros, nalgas, examen auxiliares, plaquetas tan normales. Genosolen. Paciente con epistaxis, hematuria, ¿cuál es el diagnóstico probable? Entonces yo tengo epistaxis y tengo hematuria. Pucha, me quedo con esa. Digo, ¿qué me puede dar epistaxis y hematuria al mismo tiempo? O sea, ¿qué tiene que ver la nariz con el riñón? ¿Se estaba oliendo algo? No, entonces tiene que haber compromiso vasculítico ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, un probable, digamos, Wegener. Un Wegener compromete. ¿Cuál es la triada de Wegener típica? La triada de Wegener típica es compromiso respiratorio alto, o sea, ¿qué cosa puede producir? Granulomas en senos paranasales, granulomas traqueal, laringios, me suele comprometer pulmón, dándome hemoptisis, con granulomas pulmonares, incluso cavitantes, y compromiso renal con hematuria. ¿Se dan cuenta? Entonces, vasos pequeños, ANCA positivo. Vasculitis con eosinofilia, lógicamente. ¿Quién me hace eso? Asma severo, eosinofilia periférica y pulmonar, compromiso renal. Ese es un Chur-Strauss. ANCA, ¿qué tipo de ANCA es Chur-Strauss? ANCA P. Un Wegener, ANCA C. ¿Cuál es la vasculitis de vasos pequeños ANCA C? Wegener, con su triada respiratorio alto, que es lo más frecuente. Ojo que el respiratorio alto es lo más frecuente, 92%, pulmonar 88% y renal 76%. Entonces ese es el típico Wegener. Kawasaki es una de vasos medianos, y lo menciono más que todo porque Kawasaki es la otra que puede ir con infarto de miocardio. O sea, los dos vasculitis que pueden ir con infarto de miocardio, una mujer japonesa, una mujer asiática que te hace un infarto, muere por un infarto masivo, ese debe ser un Takayasu. Pero un niño que te hace un rash morbiliforme, con lengua fresa, con inyección conjuntival intensa, sin secreción, fiebre intensa, y de pronto te hace angina, infarto de miocardio, ese es un Kawasaki. ¿Y por qué hace infarto de miocardio? Porque hace microneurismas en las coronarias. No se muere, pero se infarta. Entonces, hoy en día se considera la cardiopatía adquirida más frecuente de los niños. Paciente con fiebre, hemorragia pulmonar, miren, hematuria y análisis no se encuentra eosinofilia. El ANCA P es positivo. O sea, tiene fiebre, hemorragia pulmonar, hematuria. Hasta ahí podría ser también un Wegener. Pero ¿por qué no es un Wegener? ANCA P positivo. Un Wegener es C. Entonces, ¿quién queda? Poliangiitis microscópica. O sea, Wegener es C, Chur-Strauss es P, poliangitis microscópica es P. Poliangitis microscópica se parece mucho a Wegener, pero no compromete respiratoria alta, compromete pulmón, como dice acá, hemorragia pulmonar, no hace granulomas ni cavitación, y compromiso renal. Mientras que Chur-Strauss sí es muy característico hacer eosinofilia IgE alto, compromiso pulmonar y renal, pero con antecedente de eosinofilia importante y asma severa. Y el Wegener tiene los tres, pero no tiene el compromiso respiratorio alto, pulmonar y renal. Paciente con Wegener, marque lo correcto. Entonces, un Wegener, la biopsia riñón nodal, diagnóstico definitivo, rinde, pero no tanto. ¿El ANCA C es indispensable? No es indispensable. En la biopsia de pulmón nos da el diagnóstico definitivo. La biopsia de pulmón es el que más contribuye al diagnóstico, pero no definitivo, ¿no? Y la tomografía es específica para nada. El ANCA C es específico para el diagnóstico, nos sirve mucho, pero tampoco nos da el diagnóstico, pero sí tiene alta especificidad.
Un niño de 3 años llevado a la consulta con tumefacción, dolor en miembros inferiores acompañado de lesiones pápulo-equimóticas simétricas. Mire, ya le han querido cambiar ese pápulo, le han puesto equimótico simétrico. Entonces sigue siendo un Heno-Schollen dentro de todas esas posibilidades. Nuevamente, pero este era de donde, creo que este era de donde copiaron la anterior, ¿no? ¿O no? Ah, no, al revés. Este lo hicieron más larga. 3 años, hace una semana, lesiones petequiales, distribución simétrica, acudió a médico particular, quien le prescribió crema tópica con hidrocortisona, todos son distractores, ¿no? 2 días después, lesiones extendidas, niño presenta dificultad para deambular, con dolor en articulaciones, ahí está la articulación, ya saltó la articulación, en ambas rodillas. Al examen, paciente lúcido, discreto edema en tobillos, forma bilateral, en extremidades inferiores, evidencian lesiones purpúricas, algunas vesiculares, serosas, fácilmente palpables, confluentes. El resto del examen no contributorio. O sea, lesiones palpables purpúricas y artritis. Heno-Schollen. Niño de 6 años con lesiones purpúricas palpables localizadas en miembros inferiores. Primera posibilidad, Heno-Schollen.